A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al 10º episodio de A Todas Luces, lo mejor de lo mejor. Soy Jorge Curtidor y junto a Toño Arellano los estaremos guiando por una gran selección de lo que hemos escuchado en estos 9 capítulos pasados. Hoy es 15 de septiembre del 2022. ¡Viva México! Felicidades en este día, México lindo y querido celebrando hoy su grito de independencia. Después de 10 episodios, queremos darle las gracias primero que todo a ustedes, a nuestro auditorio, por suscribirse, por seguirnos, por escucharnos sobre todo. Y luego, por supuesto, a Iluminet, por ser esa plataforma y apoyo para hacer este sueño posible. Gracias, Iluminet. Muy pronto estarán celebrando la Tarde de Luz en el Festival Mextrópoli, el viernes 23 de septiembre. La próxima semana. Será una tarde de conferencias empezando a las 5 de la tarde sobre el tema de cielos oscuros, luego con un recorrido por la Ruta de la Luz con Avant Group, cerrando con un Lights and Beers a las 9:30 en Cancino Alameda. Esto es en Ciudad de México. Una gran noticia que les quería compartir: voy a ser profesor del Centro de Tecnología de Iluminación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a dar el primer curso oficial, se llama Realidad, Render e Iluminación. Voy a estar impartiendo 2 días de curso intensivo, demostraciones, pruebas de laboratorio, pruebas de campo y mucha simulación en el software Twinmotion. Les dejamos los links de estos 2 eventos en las notas del episodio. El 12 de mayo arrancó A Todas Luces. Empezamos con un episodio sobre la Bienal de Diseño y luego sobre la Tarde de Luz que se vivieron en febrero. El episodio 3, Entre Sol y Luna, fue el 9 de junio. Tuvimos a Paulina Marín de Iluminet en el marco de su conferencia de la luz natural en la historia de la arquitectura que dio para el Día Internacional de la Luz. Allí nos hace una reflexión sobre la importancia de la historia y cómo aplicarla en la iluminación en nuestros proyectos. También Ignacio Valero desde España nos habla de los problemas para integrar la luz natural en nuestros espacios, para entenderla mejor, para poder intentar al menos reconectarnos. Y en el canal de YouTube presentamos la entrevista completa acerca del proyecto de la Catedral de Santiago de Compostela, que ganó premio en la 4ª Bienal de Iluminación. Vamos a escucharlos. La historia sirve para muchas cosas, principalmente porque escuchamos mucho esto de la historia es para valorarla, para no repetir los errores del pasado, pero más allá de que suene ya como una frase cliché, es muy cierto. Mientras más conocemos una circunstancia, un contexto, más lo valoramos, más comprendemos, nos volvemos más empáticos y en el momento de tomar decisiones las hacemos, al menos si no las hacemos asertivamente, nos esforzamos porque así sean. Buscamos tomar mejores decisiones. Entonces la historia, y más en este aspecto de la arquitectura, nos lleva a que si se va a diseñar algo, si se va a plantear algo, pues no solo es por mi gusto personal o por lo que quiero mostrar, sino ese espacio qué simboliza, qué implica en un pasado reciente o en un pasado más hacia atrás. Para las personas que están ahí, lo que el edificio como tal significa. Entonces hay varias capas, pero principalmente yo creo que es esa, en la manera en que se sabe más de un espacio, más se le valora y más se apropia uno de ese lugar y pues toma mejores acciones respecto a ese lugar, se le respeta, se le protege. La desconexión que tenemos con la luz natural es muy evidente, es muy profunda, opera a muchos niveles. Es decir, tenemos una conciencia cultural, ética, de que la luz natural es muy importante, pero lo cierto es que vivimos en un mundo que ha negado la noche. Es decir, es un mundo, y para negar la noche nos hemos enganchado con la luz artificial y entonces a partir de ahí no tenemos ninguna relación con esos ciclos de día y noche. Y buena prueba de ello es que cada vez que hablamos de luz natural estamos pensando en un sol radiante. No, no. La luz natural es el ciclo de día y de noche. Entonces, no se puede hablar de luz natural sin hablar de la noche. No se puede hablar de luz natural sin... hay un malentendido fundamental por el cual se cree
que la mejor luz para el ser humano es la luz natural, y eso es un profundo error. La mejor luz para el ser humano es el ciclo natural de luz natural y noche natural. Esa es la realidad, y de eso nos hemos desconectado completamente. Las investigaciones más recientes nos dicen que no necesitamos una luz cambiante a lo largo del día, que el ciclo circadiano se activa y después el propio cuerpo lo mantiene hasta que se den las condiciones para que lo desactivemos. Entonces, la única acción que hay que hacer es activarlo por una parte y desactivarlo por la otra. Entonces, la activación ya está bastante definida. Entonces, la activación son aproximadamente unos 20 minutos de luz, de temperatura de color fría, con unos niveles determinados al principio de la mañana. Preferiblemente luz natural, pero eso puede ser simplemente un paseo hasta el trabajo por la calle. Puede ser simplemente eso, puede no ser más. Y a partir de entonces no hace ninguna falta una instalación de blanco dinámico. No hace falta, ya estamos activados. Entre otras cosas, vamos, y está preparado, este sistema está preparado para recoger luz de bóveda celeste. Tampoco necesitamos luz directo. De hecho, las photosensitive retinal ganglion cells, esas células que están conectadas con el hipotálamo y que recogen esa información para activar el ciclo circadiano, en nuestra retina están en la parte baja para recoger la luz de la bóveda celeste. No están en el centro, no están en la fóvea, están repartidas por la parte baja de la retina para recoger ese azul de bóveda celeste. Entonces está preparado para eso, no tiene ese planteamiento que nos dicen ahora de los luxes melanópicos a través, como luxes en plano vertical. En el fondo es una pequeña mentira. En nuestro capítulo 4, del 23 de junio, Entre el cielo y las estrellas, platicamos con el astrónomo Fernando Ávila Castro de la Oficina de la Ley del Cielo y el Observatorio Astronómico Nacional. Con él platicamos sobre el cielo nocturno natural, su protección, qué afectaciones tiene la contaminación lumínica y qué sucede actualmente con la ley en México. Pero también nos contó varias curiosidades sobre astronomía y el telescopio James Webb. Así que vamos a escuchar algo de lo que nos dijo. Pero las mayores noticias también serán el año pasado, cuando después de 5 años de trabajo, se modifica la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente. Aquí es algo único a nivel mundial en el sentido de que ahora se define el exceso de iluminación artificial por la noche como un contaminante. Entonces, ¿qué hace la Oficina de la Ley del Cielo? Pues precisamente da el seguimiento a toda esta serie de leyes y reglamentos. Ya hay varios estados a lo largo de la República que buscan implementar ese tipo de reglamentaciones. Pues les damos la asesoría de cómo proceder, cómo acercarse a las autoridades, cómo hacer los borradores, porque bueno, cada caso tiene sus peculiaridades. Y pues bueno, también se hace mucha divulgación al respecto. Se dan talleres, se dan charlas, se dan conferencias, se dan asesorías, como acababa de mencionar. Y pues básicamente ese es el trabajo de la Oficina de la Ley del Cielo. La problemática de la contaminación lumínica es de las pocas que al resolverla en realidad todo el mundo gana. Y lo puedes ver desde diferentes enfoques. Ya mencioné un par de problemáticas, los astrónomos que están ahí históricamente primero, después habla el problema del medio ambiente, la vida silvestre, incluso nuestra propia salud. Ahí, como mencionaba, ya la evidencia científica médica cada vez es más grande sobre el impacto. Pero bueno, al gobierno, ¿qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le interesa? Básicamente siempre son 2 puntos los más relevantes para ellos, siempre son seguridad y la parte económica. La parte económica es relativamente sencilla de explicar cuando les hablas, por un lado, de migrar de tecnologías que pues, la mayoría del país todavía usa, la vieja lámpara de sodio a alta presión, de tipo Cobra, que pues bueno, emite una gran cantidad de luz por arriba del horizonte, a las nuevas luminarias LED que son mucho más eficientes, que puedes controlar el patrón de luz de una mejor manera. Y simplemente mencionarle, bueno, lo que te importa y lo que te dice la norma oficial mexicana es medir la luz a nivel de suelo. Si con las viejas lámparas de sodio tienes que usar una luminaria de 150 watts, el mismo nivel de iluminación con una luminaria LED full cutoff
pues puedes reducirlo quizá a 70 watts. O sea, eso ya te va a hacer una reducción de consumo de fácilmente el 50%. En el punto de la seguridad, que ha sido la parte más crítica, pues siempre mencionamos, oye, sí, los astrónomos trabajan parte del tiempo en la montaña, en el observatorio, pero el resto del tiempo están aquí en la ciudad. Claro que se reconoce la importancia de tener una buena iluminación. Y precisamente es parte de estos mitos que a veces se caen. Uno de ellos, quizá el más fácil de reconocer, es que más iluminación es mejor, es mayor seguridad. Pero la clave no es más, la clave es mejor. Una buena iluminación te va a hacer la vida más cómoda y segura. Cuando hacemos estas propuestas de reglamentar la iluminación vial, en ningún momento estamos diciendo que queremos todo a oscuras, simplemente estamos pidiendo mejor iluminación. Y es que precisamente una iluminación tenue, uniforme, bien dirigida hacia abajo, va a minimizar la emisión hacia arriba, que es la contaminación lumínica, va a tener ahorros de energía, va a mejorar la vida de la persona común y corriente, va a hacer más fácil el trabajo de los astrónomos. Entonces, pues todos ganamos. El 7 de junio lanzábamos la segunda parte de Entre el cielo y las estrellas, con Paulina Villalobos y el equipo de Captura Light, Alfred Sa y Susana Malón. Escuchamos a Paulina, muy apasionada por lo que hace, muy conocedora, defensora y activista de los cielos oscuros desde la cuna, además de brillantes consejos para nuestra profesión. Y luego Alfred nos explica desde su punto de vista de ingeniero, en conjunto con Susana, de cómo intervienen los proyectos que deben ser certificados Starlight, protegiendo los cielos, protegiendo y estimulando el turismo y el patrimonio de estas regiones. Escuchemos lo mejor del capítulo 5. George Brainard, que era un neurocientífico que estaba trabajando para la NASA, ¿no? Pero porque había descubierto un ganglio fotorreceptor en el ojo, que todavía no tenía nombre en esa época, se llamaba el tercer receptor, ahora ya tiene nombre, y que, o sea, un nombre para nosotros, le decían el tercer receptor, y que en el fondo se había descubierto la conexión de la luz con el metabolismo, y cómo la ausencia o privación de luz natural al mediodía hacía que ciertas funciones no ocurrieran, y cómo el exceso de luz hacía que interrumpiéramos el sueño o no durmiéramos de manera correcta, que se llama la higiene del sueño, y la importancia de los niveles de este ciclo de luz para hacer que el cuerpo funcione de manera correcta, porque se habían dado cuenta que los astronautas, hasta ese entonces, nadie dormía más de 4 horas. Y si un astronauta era muy inteligente en tierra, en el espacio después de 4 días o 5 días, no eran muy inteligentes. Empezaron a hacer investigación de por qué. Y me acuerdo de esa conferencia, primero porque estaba muy nerviosa yo, porque me tocó hablar ese día, pero también porque fue un impacto en decir, ¿cómo es posible que no estemos involucrando la ciencia o la ciencia con lo que hacemos, y lo que hacemos con el impacto en la naturaleza y con el impacto nuestro? Pero en el fondo la conexión con los cielos tiene que ver con que todo es una sola cosa, es decir, nuestras decisiones de diseño no pueden ser exclusivamente a partir de exclusivamente decisiones de ahorro, como se hace en los exteriores, o de estética sin tener conocimiento del impacto en general, y una de esas consecuencias es la pérdida del patrimonio nocturno. El 70% de la población que nace el siglo XXI va a morir sin nunca haber visto la Vía Láctea. Y una noche de luna llena limpia en la naturaleza, si lo han experimentado, uno ve todo muy bien.
Y ahí funciona nuestro ojo nocturno, como nuestro ojo reptiliano. El reptiliano, estoy haciendo una broma, no es verdad, pero es para decir que evolutivamente, de noche tenemos otras necesidades. Entonces, no necesitamos ver color y precisión. Uno de noche nos está diciendo, oh, mira este morado, como violeta, magenta, no sé, del Pantón tanto, es distinto a este otro. No, ese es trabajo de día. De noche funcionan los bastones, que son expertos en contraste y movimiento. Y con luna llena vemos bien. Evolutivamente nosotros hemos desarrollado para ver 0,3 como máximo. Y ahí podemos escalar hacia abajo. Si uno dice voy a poner 6 lux de noche, 6 lux es 20 veces la luna llena. Entonces yo creo que se debería hablar en luna llena. Bueno, básicamente estos proyectos en los que estamos colaborando, Alfred y yo, básicamente se producen o son contratos pues, que he promovido directamente, pues porque a lo mejor estamos en zona pues, certificada Starlight, o estamos en proceso de certificación y estamos haciendo mediciones de la calidad del cielo y tal, y luego pues bueno, de cara a la certificación y a la auditoría astronómica pues hay que hacer una serie de mediciones, pero también hay que hacer un plan de acción, y dentro de ese plan de acción evidentemente entra en juego las recomendaciones o incluso ya las propuestas de renovación del alumbrado exterior público en general, ¿no? El alumbrado pues, básicamente de las calles, ¿no? Pero como este tipo de proyectos también está muy vinculado con un tipo de turismo que es el astroturismo, más allá de reducir la contaminación lumínica para el beneficio de todos los seres vivos, el beneficio energético, cultural, científico, de salud, ¿no? de las personas, pues bueno, también podemos utilizar como recurso turístico que es el cielo nocturno, ¿no? De hecho, en muchas zonas de aquí del país, pero también en Latinoamérica y en otras partes del mundo, este tipo de turismo está creciendo de forma exponencial, ¿no? Es un tipo de turismo que mueve evidentemente a mucha gente, y que esa iluminación artificial nos permite hacer turismo patrimonial o como queramos decirlo, y luego también quedarnos por la noche, ¿no? Porque la iluminación de ese puente pues ya se apaga del todo y podemos hacer observación de estrellas, ¿no? Entonces, básicamente, la colaboración empieza ahí, en situaciones que son bastante complicadas y que a lo mejor iluminar un monumento pues no entra en la cabeza de mucha gente, pero evidentemente se puede hacer, y de hecho lo estamos demostrando, ¿no? que se puede hacer. Tú pones una luz, creo que antes lo comentaba un poquito, tú pones una luz relativamente potente, es decir, una luz que tú necesitas cuando todavía el cielo es azul, que es el momento bonito para hacer una foto, pero después cuando ya es cielo oscuro, al cabo de 2 horas o 3 horas, eso nosotros decimos, pues a partir de tal hora bajará a la escena Starlight, y eso significa que ya no es la luz al 100% que teníamos, o al 80%, que muchas veces hacemos un proyecto en Puente Románico, y yo dije, con el 80% de la luz hay bastante, no necesitamos el 100%. Y solo eran 400 vatios. El 80% solo son 300 vatios. Un puente que tiene 100 metros de largo. En cambio, luego en la escena Starlight bajamos a solo 130 vatios. De los 400 iniciales bajamos solo a 130. En otros proyectos lo hemos hecho de manera que yo he dicho, bueno, vamos a hacer 4 pasos, de 100, 75, 50, 25. Con el 25% de la potencia más o menos, o del 20% de la potencia de una instalación, a que se vea perfecta, con solo el 25% ya se ve suficientemente bien. Y esa es la iluminación Starlight, es decir, que con muy poquita luz, con los ojos acostumbrados a que no hay brillos por ahí, que no hay brillos, no ves proyectores en los ojos, etcétera, pues ves perfectamente el puente, lo puedes fotografiar, lo puedes disfrutar y ves el cielo, es que lo ves perfecto. El 21 de julio publicamos nuestro capítulo número 6, Cada vatio cuenta, y platicamos sobre eficiencia energética con Martín Hernández, que es parte de la mesa directiva de la IES Sección México, y también con el ingeniero Héctor Ledesma de la CONUE. Con ellos platicamos sobre normativas, estrategias para la implementación de proyectos arquitectónicos. También Martín compartió una muy buena analogía sobre la eficiencia energética, y Héctor nos habló sobre el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Urbano, así que vamos a escucharlos. Bien, bueno, la CONUE es un órgano técnico de consulta, tiene sus facultades en la Ley de Transición Energética. Su objetivo principal es promover el aprovechamiento sustentable de la energía desde su producción hasta su uso final.
tiene tres funciones principales. La primera es, y creo que de las más importantes, la elaboración de normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. La segunda es supervisa todas las instalaciones del gobierno federal, tanto edificios, flotas vehiculares, en su caso instalaciones de índole industrial. Y la última es, digamos, donde he estado yo trabajando y colaborando en la CONUE, facilita y promueve evidentemente estos mismos temas en el contexto local de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, como tal, la CONUE tiene una facultad de brindar asesoría a gobiernos tanto estatales como municipales en materia de eficiencia energética. Y bueno, el alumbrado público, por ser uno de los servicios que atienden o que brindan los gobiernos municipales, y bueno, la CONUE tiene asociado a la elaboración de normas para luminarios, para lámparas, para la propia instalación del alumbrado público. Y bueno, la CONUE lo que ha promovido ya por muchos años es mejorar el sistema de alumbrado público a través de buenas prácticas y quizá no, así ha sido, a través de tecnologías con mayor eficiencia energética. Entonces, básicamente, bajo esa lógica, empezó el proyecto nacional, ¿no? Promoviendo el cambio tecnológico y con un incentivo que hasta la fecha se ha mantenido. Esta administración ha duplicado, hay grandes satisfacciones en el proceso. Municipios de gran calaje como Aguascalientes, Guadalajara, Torreón, Saltillo, pero también municipios pequeños como Atoyac, Veracruz, Tecolutla, San Miguel el Alto en Jalisco, Jotlán, o sea, municipios chicos también. O sea, el programa no se ha limitado a ciertas características ciudades, ¿no? O sea, ha sido abierto y desde 200 luminarios hasta más de 100,000 luminarios se han sustituido dentro del programa. Sí tiene un tope, o sea, el incentivo se da 15% del valor de las luminarias hasta un tope de 10 millones. Por ejemplo, también un dato relevante que quizá nosotros comentamos mucho, en los últimos 6 años, el consumo de energía en alumbrado público a nivel nacional se ha caído 27%. No por el proyecto, pero sí por el cambio tecnológico, la elaboración de regulaciones. Eso ha venido ayudando mucho y obviamente si tú haces un muestreo representativo de las tecnologías que hoy existen en México de alumbrado público, puedes ver que ya los LED tomaron una posición mucho más preponderante que quizás hace 9 años u 8 años. O sea, es decir, en menos de 10 años México ha tenido una transición tecnológica bien relevante en este sector. Imaginemos un banco de 3 patas, de 3 soportes. La eficiencia energética es ese banco, donde cada una de esas bases o patas corresponden, uno, a la parte técnica, la parte de equipos, que es donde normalmente todo mundo pregunta la eficiencia energética. Oye, ¿este equipo me ayuda a la eficiencia energética? Definitivamente. Las medidas técnicas, las medidas de equipo son una parte importante de lo que es la eficiencia energética. Sin embargo, no es la única. Tenemos que tomar en cuenta que, en este caso, pensando en la segunda base, corresponde a las medidas organizacionales que se puedan implementar. Esto es, tiene que haber desde la parte de la cúpula de la dirección, o como está organizado, en este caso el usuario interesado, tienen que estar convencidos de que necesitan tener eficiencia energética, porque la eficiencia energética es un uso eficiente de la energía. De ahí tenemos que tener la primera parte de que estén convencidos. Y el tercer apoyo, tercer base de este banco, tiene que ver con el comportamiento humano. Si ya tenemos las medidas técnicas y tenemos, en este caso, por parte de la dirección, de la cabeza de la organización, ese conocimiento, esa alineación a buscar el uso eficiente de la energía, el comportamiento humano es fundamental, porque si no se tiene este comportamiento humano, tengamos el mejor equipo, tengamos la mejor decisiones tomadas por parte de la dirección, no se lleva a cabo de forma exitosa. De tal forma que entonces la educación, el convencimiento y la toma de conciencia para el factor humano, que involucra en este caso todas las medidas de eficiencia energética, es igual de importante que las dos anteriores. Entonces es importante encontrar ese balance y cuando se hagan, y cuando hablemos del tema de eficiencia energética
o el uso eficiente de la energía, va ligado a esos tres aspectos. Y ya cuando hablamos de iluminación, bueno, podemos estar hablando de manera particular hacia dónde lo podemos llevar, cómo se ha transformado, que va muy ligado hoy en día con las nuevas tecnologías, pero es bien importante. A veces nos olvidamos sobre todo del factor humano. Lo obviamos y es donde podemos encontrar las principales limitantes u obstáculos para poder ser implementado de forma exitosa. El 4 de agosto lanzábamos nuestro capítulo 7, Creando Objetos Lumínicos. Nuestro invitado fue Maurici Giné, quien es director y fundador de Artec Studio, quien es ampliamente reconocido por su trabajo como diseñador de iluminación y creación de productos y obras de light art. Maurici nos habla de cómo se crean, de cómo se conceptualizan los productos, de cuándo se hace necesario integrar un luminario especialmente diseñado para cierto proyecto y de los costos que esto puede implicar a todo nivel. Escuchemos lo mejor del episodio 7. Ya desde el inicio el poder plantear un concepto sin estar ligado a lo que vas a poner luego, sino como planteándolo diciendo me gustaría que se viera así, pues lo que haces o también entendiendo sus limitaciones que también te ayudan a crear nuevas cosas, pues ahí surgen pues, situaciones especiales de producto especial, ¿no? Y en el caso de ya desde el inicio, pues es algo que está en el ADN del estudio, ¿no? El trabajar los conceptos sin tener claro qué producto se va a poner, sino se va gestando el producto, ¿no? Y bueno, cuando se van haciendo proyectos donde en vez de 2 o 3 luminarias hay 100 luminarias que forman parte de este producto que se ha gestado al inicio en el concepto y luego vas a buscar al mercado o por temas técnicos no se hace o porque no se encuentra en tu país o porque la tecnología todavía no lo ha desarrollado como tú pensabas, pues entonces genera una situación de crearlo, ¿no? De generar un producto especial. Las marcas lo que hacen es buscar productos que proponen algo nuevo al mercado y obviamente si haces un concepto y no encuentras algo en el mercado que satisfaga lo que quieres hacer, obviamente es algo nuevo, ¿no? Es algo que al menos está proponiendo algo de alguna forma. O sea, yo estoy muy contento del palco. Fue, no sé, son esas cosas, ¿no? Que es más el propio producto que hace el proceso, ¿no? Que no surgió por una inquietud en un proyecto. Llegué a una marca que lo necesitaba en ese momento, el tema de justamente de ese profilatore, de ese motor lumínico que les hacía falta. A partir de ahí me dijeron, perfecto, ahora necesitamos un diseño que lo vista. Apareció el pincel como concepto y a partir de ahí, pues bueno, no sé, un poco de suerte, que el diseño es interesante, que era un momento un poco diferenciado. Pero es más el producto, ¿no? Al final, y la marca que va tomando decisiones y bueno, también mi interés en diseñarlo más pequeño, hacia el exterior, todo, pero no es una cosa que solo dependa de mí, ¿no? Ha sido todo un proceso de evolución, ¿no? Entre todos. También os digo que diseñar producto nuevo no es económico para el estudio, o sea, lo hacemos cuando no hay más necesidad, los honorarios no suelen cubrir esto. O sea, si finalmente este producto no sale que una marca lo desarrolla, bueno, hay mucho tiempo invertido y los honorarios son los del proyecto. Al menos en España pocas veces te pagan un producto especial el tiempo que le dedicas, ¿no? Pero bueno, como en aquel momento pues era interesante y siempre me ha gustado el tema del diseño de producto, entiendo que era mi manera de entrar en este mundo porque si no era muy difícil, que si no hacías el intercambio con la marca, te voy a poner 200 de estos, pero hagamos el diseño, ¿no? Tenías que jugar también un poco, ¿no? Como estas cosas. Ya para el 18 de agosto tuvimos nuestro capítulo número 8, Bitácora de Diseño, con Marco Góngora, quien nos habló de sus errores y aciertos en el diseño de la iluminación. Además tuvimos varias reflexiones sobre las labores de un especialista, la colaboración con el cliente y colegas de la industria, pero también nos compartió varias anécdotas que han marcado su recorrido en diseño de iluminación y automatización. Así que escuchemos a Marco Góngora. Mira, yo considero lo siguiente. Yo creo que un especialista en cualquier ramo, como nos llamamos nosotros diseñadores de iluminación, somos un consultor, ¿no? Somos alguien que te debe orientar o debe orientar al cliente para que encuentre lo mejor de él o lo mejor del concepto que él está buscando, ¿no? De ahí, bueno, pues tendremos que
ver qué es lo que más le emociona a tu cliente, no importa cuál fuera, y entonces ver cómo podemos aprovecharlo. El otro punto importante es, bueno, ¿dónde va a invertir su dinero? ¿No? ¿Cómo lo va a invertir mejor? ¿Cómo le va a sacar provecho a lo que él está haciendo? ¿No? Yo lo digo mucho, pero si a mí me encanta la carne en término medio y considero que es como se debe comer, pues no te puedo obligar y puedo decir que tienes que comer carne en término medio sin siquiera saber si inclusive eres vegano, ¿no? Y que a ti no te gusta la carne, y que me tengo que acercar más bien a lo que yo puedo diseñar contigo. No deja de ser un trabajo en conjunto de escuchar y después de interpretar, ¿por qué no?, lo que él quiere. Y después de ahí, bueno, pues ya podremos aportar algunas ideas o cosas que quizá le gusten o no a tu cliente, pero siempre acercándote a él, ¿no? Si nosotros como diseñadores de iluminación creemos que podemos resolverlo todo, porque ya investigué todo sobre ciudades y entonces yo solito puedo hacer un proyecto que realmente es un proyecto que toca el urbanismo, ¿no? Entonces, si a tu equipo, si estás encargado de un proyecto de iluminación, no sumas gente profesional del tema. En este proyecto había urbanistas, había sociólogos, que me parece impresionante. El otro punto que hablamos es que sumaron gente de la misma calle para que opinara y escuchara lo que se estaba haciendo. Es decir, es muy típico que en las ciudades se diseñe y ni siquiera se le pregunte a los que están participando. No pretendo que se haga un plebiscito en toda la ciudad para ver qué opinan de una calle en donde no viven, ¿no? Pero sí que te acerques a la gente y entonces lo vivan, te pregunten, entiendan por qué estás haciendo las mejoras y también rompan con todos sus miedos, ¿no? Y el sociólogo también explicándoles, bueno, ¿por qué no iban a...? La idea no era poner McDonald's en esa calle, sino hacer que se potencialice el comercio, pero desde los mismos vecinos, ¿no? Era impulsar el comercio de los vecinos, mejorar la calle, hacer una calle, fue la primera calle peatonal, si tú recuerdas, Luis Juan, que se hizo, y de ahí entonces después empezó a hacer otras, ¿no? Pero finalmente lo que se consigue técnicamente en términos de espacio, hablando con urbanistas, en hacer postes un poco más delgados, en que la calle se vea más amplia, en conseguir que los paramentos verticales y horizontales tengan mayor luz y te den mayor altura, que puedas observar por lo menos algunos de los edificios de manera completa, ¿no? Eso te generaba una sensación de espacio mucho más interesante. Pero insisto, fue un trabajo multidisciplinario. A nosotros, yo creo que, por ejemplo, lo que nos pasó en Zacatecas cuando nos tocó concursar para la catedral, lo que hicimos, o lo que yo siento que una de las grandes aportaciones fue eso, generar un equipo multidisciplinario. Así es como llegamos a nuestro capítulo 9, el último que grabamos, que habla sobre cálculos luminotécnicos. Se lanzaba el 1 de septiembre y para ello contábamos con el acompañamiento de la doctora Cecilia Guadarrama y de César Medrano. Empezamos con la doctora Cecilia hablándonos de cálculos de luz natural, nos habló de diferentes softwares, de los desafíos y de las estrategias que debemos tener para integrar a la luz natural desde el principio en cualquier proyecto. Y luego cerrábamos con César Medrano. César nos habla de la importancia de los cálculos como complemento, como herramienta para comunicar y para verificar los diseños de iluminación, para saber que van a cumplir con el objetivo que tenemos en mente, entre muchas otras cosas. Escuchemos lo mejor del capítulo 9. Entonces lo que nos ha pasado es que los espacios ya que no contemplaron la luz natural desde el principio, pues no acreditan para LEED, no pueden lograr ningún punto. Y aparte, sorpresivamente, como ya todos sabemos, para iluminación dan muy pocos puntos en relación a todo el puntaje general que otorga LEED, ¿no? En luz natural mínimo. Entonces, los cálculos que hemos realizado no permiten que pueda acreditar los espacios porque generalmente, Jorge, entra demasiada luz natural, demasiada incidencia solar. Entonces, como son oficinas, es muy complejo que puedan colocar ciertos controles solares en la parte exterior, ¿no? Porque forman parte de un corporativo o forman parte de todo un edificio de oficinas. Entonces, en ocasiones se les sugiere por la parte interior, pero ya ahí ya van perdiendo el interés y entonces ya simplemente queda como que no pueden acreditar esos puntos, por esos puntos, ¿no?
Actualmente se utilizan los programas de cómputo, como les mencioné, han avanzado muchísimo los programas de cómputo, lo cual nos deja hacer cálculos anuales de una forma bastante rápida, y son los que se utilizan para la simulación de iluminación natural. Hay programas de cómputo básicos que utilizan solo 3 tipos de cielo, ¿sí? Esto es bastante limitante, ya que no representa en su totalidad las condiciones atmosféricas del sitio. Y hay otros programas que trabajan, estos 3 los amplían a 15 tipos de cielo. Estos 15 tipos de cielo son los que estableció la CIE, que es la Comisión Internacional de Iluminación. Y estos, aunque amplían más la gama, siguen representando solo de forma promedio las condiciones atmosféricas del sitio. Antes de impulsar el cálculo, me gustaría pensar en cómo podemos impulsar para que los arquitectos trabajen con la luz natural, ¿no? Cómo convertir la luz natural en un elemento más de diseño. Y el cálculo, para mí el cálculo viene a corroborar una intención ya, ¿no? Los arquitectos, los diseñadores de iluminación deberían de diseñar el objeto arquitectónico a partir de la luz natural. No nos enfrentamos a una hoja en blanco cuando estamos diseñando. Siempre los profesores dicen, cuando uno se enfrenta a una hoja en blanco. No es cierto, nunca nos enfrentamos a una hoja en blanco. Tenemos un sitio, tenemos una climatología, tenemos una trayectoria solar, y estos son los parámetros de partida. Algo que me gustaría dejar como base es que el hecho de hacer un cálculo luminotécnico difiere de hacer un diseño de iluminación. Es una importante diferencia que debemos de tomar en cuenta, porque en ocasiones se confunde y también en ocasiones a veces se ofrecen cálculos luminotécnicos como si fueran un diseño. Entonces, ¿en qué parte del proceso está el cálculo? Es previamente un diseño donde deberíamos de tomar en cuenta si es una iluminación funcional, actividad, usuario y espacio. Por el contrario, si es un tema arquitectónico, pues tener bien enfocados cuáles son los objetivos del proyecto. Y bueno, tomando en cuenta la tipología del proyecto, pues obviamente serían qué actividades se van a llevar a cabo, cuáles son las tareas visuales, quiénes son los usuarios, cuáles son las características del espacio, para de ahí posteriormente pues tomar en cuenta, o más bien identificar cuáles son las luminarias que vamos a requerir, para por último tener como resultado un nivel de iluminación en estos cálculos, precisamente en un software de cálculo luminotécnico. Entonces yo creo que parte importante de quienes hacemos esta parte de consultoría en el tema de los cálculos, pues es buscar una solución, y a la siguiente oportunidad que tengas de entregar los resultados al cliente, ya darle una solución con las ópticas que se necesitan, con los modelos que se requieren para buscar los objetivos. Yo creo que esta parte de la comprobación del diseño pues viene a complementar este esfuerzo que se hizo en un principio y viene a darle una solidez en tener un argumento técnico ya a la hora del cálculo. Todos los software que utilizamos en los diferentes sectores, ingeniería, pero específicamente en el tema de iluminación, estarán mejor soportados en función de la cantidad de información que nosotros introducimos en el software. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más nutramos de datos al software para especificar cómo es el proyecto, llevaremos una mayor probabilidad de que el resultado del cálculo sea semejante o similar a la instalación en la vida real. Estamos haciendo una simulación, entonces esta simulación deberá estar con una base muy fuerte de datos que nosotros debemos ingresar, y al final de cuentas, y si es posible, pues es importante hacer siempre el ensayo en físico. Es decir, terminamos el cálculo, ya tenemos un listado de luminarias, pero si tienes la oportunidad, yo siempre se lo recomiendo a todos aquellos con los que colaboro, yo también lo hago en mi práctica profesional, tomar la luminaria, ir al lugar, hacer el ensayo de noche y ver qué resultado nos da. Y con eso concluimos nuestra selección de las reflexiones que nos han dejado estos primeros 10 capítulos.
pero los invitamos a que nos compartan sus reflexiones, qué les ha gustado, qué no les ha gustado y a quién les gustaría que invitáramos a nuestros futuros capítulos. También los invitamos a que se suscriban en cualquier lugar donde les dé opción de suscribirse y que se comuniquen con nosotros a través del correo atodasluces.podcast@gmail.com, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como A Todas Luces. Y antes de irnos, les tenemos 2 recordatorios. El primero es que Jorge Curtidor, mi compañero, va a dar un curso en el Centro de Tecnología de Iluminación de la Universidad Autónoma de Guadalajara llamado Realidad, Render e Iluminación, creando representaciones veraces en Twinmotion. Esto va a ser el viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre. Aquí abajo les vamos a dejar los links para que puedan obtener información y se comuniquen con nosotros para poder asistir. El segundo aviso es que el viernes 23 de septiembre tenemos una tarde de luz dentro del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Esto empieza a las 5 de la tarde y termina por ahí de las 7:30, porque después de eso viene una ruta llamada Luces en la Ciudad con Marco Góngora y Alejandro Vargas de Santiago. Para estos 2 eventos pronto vamos a tener abierto el link de registro. Y por último tenemos un Lights and Beers, como siempre con la misma temática. Vamos a estar a las 9:30 en Cancino, ahí en la Alameda. También aquí les vamos a dejar un link para que puedan obtener toda la información y nos acompañen en estos eventos. Por ahora nos despedimos, pero nos escuchamos en 2 semanas con todo lo que sucedió en nuestra tarde de luz dentro del Festival Mextrópoli, aquí en A Todas Luces.